A finales del siglo XIX, una tremenda revolución espiritual sacudió el mundo. La ciencia y la espiritualidad estaban muy cerca. Trabajaban juntas en una visión compartida para conectar nuestra naturaleza y el funcionamiento del mundo. Y todo eso cambió con la Primera Guerra Mundial. Entramos en una mentalidad bélica y no habíamos salido de ella aún cuando empezó la Segunda Guerra Mundial y después otras guerras tras esa. Y la pregunta que ahora debemos hacernos es si estamos viendo una revolución espiritual y científica similar. Las guerras del pasado aniquilaron las posibilidades de fusión entre ciencia y espiritualidad. ¿Vamos a hacer otra vez lo mismo? ¿Qué ocurrió a finales del siglo XIX? Un famoso experimento se llevó a cabo en 1887. Se realizó en la Universidad Case Western Reserve, en el sótano de la universidad, en una sala muy oscura. El experimento cambió para siempre la forma en la que los científicos vieron el mundo. Se llamó Experimento Michelson-Morley. Dos científicos famosos, y el objeto era sencillo. La comunidad científica creía que había un campo de energía que conecta todas las cosas, pero no habían conseguido probarlo. Además, había un grupo de científicos que decía que no existía. El experimento trataba de determinar de una vez por todas, definitivamente, ¿existe ese campo o no? En 1887 se realizó el experimento y, en mi opinión, creo que era una buena idea, pero que se interpretó de una forma muy banal. Era así: si humedezco mi dedo, lo coloco sobre mi cabeza, y en el momento cuando lo haga, si no siento el viento en mi dedo y a partir de ello asumiese que el aire no existe, ese es el equivalente al experimento Michelson-Morley. Solo porque no esté soplando el viento no significa que el aire no exista. Ellos creían que el campo estaba ahí fuera, está en movimiento. Deberían ser capaces de detectar el movimiento. El experimento falló en detectar el movimiento y concluyeron que no hay ningún campo energético que conecte todo. Y la mejor ciencia del siglo XX está basada en la idea de separación, de que no hay ningún campo que conecte todo. Así que lo que hacemos aquí no afecta a todo lo demás. Mis plegarias por mis seres queridos, parientes y mi cuerpo no tienen ningún efecto para ellos del otro lado del mundo. Hasta 1987, 100 años después, cuando todo cambió. 100 años después, el experimento Michelson-Morley se repitió con mejor equipamiento, bajo el auspicio de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y he aquí que con el mejor equipamiento, 100 años después, no solo detectaron el campo que Michelson y Morley predijeron, sino que se encontraba exactamente bajo los parámetros que habían supuesto 100 años antes. Su equipamiento simplemente no podía detectar el campo. Así que ahora sabemos que existe un campo que lo conecta todo. Esto está causando problemas en la comunidad científica porque las matemáticas se basan en la ausencia de este campo. Y aquí es donde la física cuántica entra en la física tradicional, para cambiar la historia, para decir quiénes somos. Ahora lo sabemos, estamos profundamente conectados con nosotros mismos, con los demás, con la Tierra, el cosmos, y sabemos el porqué. Y cuando hacemos la pregunta, ¿cómo mi oración, mi meditación, mis buenos pensamientos de gratitud y aprecio pueden tener efecto en la sanación de otra persona en mi misma sala o al otro lado del mundo? Ahora tenemos una respuesta. La respuesta es que estamos profundamente conectados a través de un fenómeno que se conoce como entrelazamiento. Entrelazamiento es el término físico que nos dice cuán de profundamente conectados estamos en realidad. Nicolas Gisin fue un científico en Génova, Suiza, que llegó a esta conclusión en la década de los 90. Lo que hizo fue tomar una partícula de materia, un fotón, de lo que están hechos los átomos, y lo dividió en dos porque quería dos fotones iguales. Así que eran gemelos. Y usando cables de fibra óptica,
Los separó en direcciones opuestas el uno del otro, 11 kilómetros en una dirección y 11 en la contraria. Había 22 kilómetros entre ambos y empezaron la serie de experimentos. Y lo que mostró el experimento es que cuando uno de los fotones tenía cosquillas, es el término que usaron. Cuando se le hace rotar en el sentido de las agujas del reloj, por ejemplo, o tomar un determinado camino, cualquier cosa que le ocurriera, el otro, que se encontraba a 22 kilómetros, actuaba exactamente igual, aunque ya no estuvieran físicamente conectados. Y la pregunta que los científicos tenían que responder era, ¿cómo es posible? ¿Por qué actúan como si estuvieran conectados? Y la respuesta es este fenómeno conocido como entrelazamiento, que dice que cuando algo estuvo unido, cuando algo fue un todo, aunque estén separados por muchos kilómetros o años luz, de alguna forma se encuentran en el cosmos, porque todo está aún conectado energéticamente. ¿Por qué es tan importante? Porque si retrocedemos lo suficiente en el tiempo, hubo un momento en el que tú y yo y la Tierra estábamos conectados antes de lo que llamamos el Big Bang, la gran liberación de energía. Y antes de eso estábamos profundamente conectados. Cuando eso sucedió, físicamente las partículas comenzaron a separarse, energéticamente las partículas permanecieron conectadas. Somos parte de la Tierra y los unos de los otros. Eres parte de la Tierra y de todo lo que ves. Y esto nos da la capacidad a ti, a mí, para sanar nuestros cuerpos y los de aquellos que amamos, de maneras en las que la ciencia recién ahora empieza a entender.